El ranchero rogó: «No me sigas», y la noche pareció tragarse la frase como si fuera un ruido más del viento. En la puerta de adobe, la lámpara colgante soltó su nube de luz amarilla. La sombra de Mateo se alargó sobre el tablón del porche, y fuera, a lo lejos, el cascos de un caballo marcaron un compás que nadie quiso romper. Nadie, salvo el peso del miedo y lo que esa súplica iba a despertar. Mateo Calder llevaba la voz grave de quien ha contado muchas cosas a la lumbre y pocas han sido respondidas. Era un hombre que la guerra y el tiempo habían recortado, un costado del rostro cicatrizado, las manos llenas de remiendos, la espalda curtida como cuero que ha pasado mucho sol. Vivía solo en un rancho a 2 jornadas de la carretera principal, con Trueno y Canela, sus caballos, y Santo, el burro que sabía más pasos del pueblo que cualquier carteador. La casa era de adobe, con el techo de vigas que crujían cuando el viento se colaba por la rendija. Por las noches, el fogón se convertía en brújula. Esa rutina, esa suerte de mecánica amable, era todo lo que Mateo dejó que lo definiera desde hacía años. Una tarde de principios de otoño, cuando la luz azuleaba antes de caer y el aire traía olor a resina, Mateo encontró a Lucía recostada junto a la acequia que bordea su propiedad. No había manera de llamarla desamparada sin que la palabra sonara pobre. Tenía los ojos apagados, pero había en ellos ciertos destellos de pero no de derrota. Sus manos, pequeñas y cortadas por la dureza de la sierra, buscaban algo en la tierra como quien rastrea palabras olvidadas. Llevaba una falda remendada y un velo que no ocultaba la marca de quienes la tenían sujeta. Su paso había sido señalado por quienes creen que un papel puede comprar lo que no es suyo. Mateo la cubrió con una manta, le ofreció agua y una porción de pan duro que había dejado para el almuerzo del día siguiente. No habló demasiado la primera noche. Las palabras no curan todas las heridas y Mateo lo sabía. Hay costuras que solo se hacen con actos pequeños y repetidos. La dejó dormir junto al fogón y se fue a su cuarto como quien no quiere molestar. A la mañana siguiente, la encontró remendando su falda en el porche, con Santo comiendo al borde de la sombra y Trueno rascándose con una viga. Lucía se llamaba de verdad Lucía Álvarez, dijo, como si el nombre fuera un objeto que debía reclamar. Con el tiempo, la casa fue llenándose de rutina. Pan en la mesa, tazones que humeaban cada día, el chirrido de una silla que volvía a usarse. Mateo le enseñó a encender el fuego si el viento arrebataba las astillas. Lucía le mostró cómo convertir los restos de costura en remiendos que eran, de algún modo, esperanza palpable. Ella hablaba poco de su pasado, no era preciso. Había marcas en su modo de cruzar una puerta, en la manera en que evitaba los ojos de los hombres y en la forma en que se sobresaltaba cuando una puerta golpeaba al viento. Mateo no insistía. Curar, aprendió, significa muchas vigilias sin palabras. Las primeras semanas fueron de una paz que tenía algo de provisional. Por la mañana, Mateo revisaba las cercas y cuidaba de los caballos. Al mediodía, el fogón olía a guiso y la mesa se llenaba de silencios que no oprimían. Lucía comenzó a levantar la cabeza más tiempo, a barrer el suelo del porche con un cepillo torcido, a rizar la leña con las manos. Poco a poco, habló de la sierra donde la habían llevado, un aserradero que la gente del lugar llamaba sin mapa, porque nadie quería ponerle nombre a lo que ocurría allí. Habló de hombres con papeles, tintas, sellos, promesas de trabajo que eran jaulas, y de un capataz que respondía al nombre de Rusk, un hombre cuya voz era un río de malas intenciones. Y hubo un nombre que se repetía con una frialdad que partía el aire: Hollis. Hollis con traje. Hollis con pliegos y manera de mirar como si todo en el mundo fuera mero inventario. No hacía falta más para entender el problema. Donde hay papeles y apariencia, a menudo falta justicia. Hollis sabía cómo doblar leyes a su favor. Eso era su oficio. Rusk era la fuerza que ejecutaba lo firmado. En la casa de Mateo, las palabras llegaron como un rumor en 3 tiempos. Primero, la presencia de la sombra de aquellos hombres en la región. Segundo, la posibilidad de que supieran el paradero de Lucía. Tercero, la certeza de que los papeles pueden mover a hombres con hambre de obedecer órdenes. Apenas un mes después del rescate, Hollis vino a la puerta del rancho. No llegó a caballo, llegó en un carruaje silencioso que había dejado la impronta de distinción en el polvo del camino.
Bajó con un sombrero que no se manchaba, con un gesto medido de respeto que tenía en su interior algo cortante. A su lado, como sombra adherida, apareció Rusk. El capataz no llevaba papeles, llevaba una sonrisa pronta para la violencia. «Señor Calder», dijo Hollis con voces suaves, las palabras como telas finas. «Perdone la visita. Traigo documentos que acreditan una relación contractual con la señora Álvarez. Nada personal». Mateo lo miró con la misma calma con la que se mira una tormenta que se aproxima, entre el asombro y la decisión de preparar la espera. «Si tiene papeles, tráigalos», respondió Mateo, y su voz fue piedra. No tenía intención de regalar a Lucía a nadie. Hollis dejó su carpeta sobre la mesa del porche, abrió las hojas con un cuidado que resultaba indignante. Había sellos, nombres firmados, cláusulas con letras pequeñas que parecían juramentos. Mateo leyó sin prisa. Había dispositivos legales de 2 tonos, uno que parecía proteger, otro que encubría. Hollis habló de obligaciones, de deudas y de un compromiso de trabajo que, según esos pliegos, reclamaba el regreso de Lucía a la sierra. Lucía estaba detrás de la puerta con las manos sobre el filo del marco. No habló. Fueron las 2 o 3 veces que respiró con lentitud las que hicieron sentir la violencia de la visita, una presencia que disputaba su nombre. Mateo le dio la espalda a los papeles y miró a Hollis como quien analiza la sombra de una serpiente. «No se la llevo así como así», dijo. «Si quiere que alguien vaya, que lo haga con Tomás Ríos, el alguacil. Que venga la ley y haga lo que tenga que hacer. Aquí no hablo yo por mí solo. Hay justicia que pesa más que su carpeta». Hollis sonrió con esa perfección de quien conoce el despacho. Los papeles le daban esa seguridad. Rusk se acercó sin pedir permiso, como si las paredes fueran un adorno que podía tocar. «No nos demore usted», musitó Rusk. Su voz olía a madera rota. «Hay otras fuerzas que prefieren no esperar». La escena pudo haberse cerrado en la diplomacia de los sellos. No se cerró. Hollis se retiró aquella tarde con una advertencia apenas velada. La ley tiene sus plazos. Rusk se quedó fuera, observando el rancho con una calma que prometía regreso. Esa noche, después de que el carruaje se perdiera en la polvareda, Mateo y Lucía se sentaron en el porche con 2 tazones de café humeante. El silencio entre ellos no era ya de proveniencia, sino de cómplice. Antes de que Mateo se levantara para cerrar las ventanas, Lucía lo miró y dijo sin alzar la voz: «Si viene, yo no sé si podré». Mateo apoyó la mano sobre la mesa como si aplastase un rescoldo todavía caliente. Pensó en Trueno en la cuadra, en Santo que había llevado cartas desde el pueblo y sabía cuándo un visitante era peligro. Pensó en Tomás Ríos, el alguacil que no usaba placa como hombreras sino como obligación. Había que avisar. Había que pedir la presencia de la ley, esa ley que en ocasiones pesaba más que una simple carpeta. Fue entonces cuando Mateo se levantó con paso de quien sabe los riesgos que implica moverse y dijo en voz baja, como si la noche fuera oída por cristales sensibles: «Voy a cabalgar hasta la posta, voy a buscar a Tomás. No me sigas, no me sigas». No fue orden ni lección, fue protección y a la vez resignación. Lucía le sostuvo la mirada sin moverse como quien recibe un mandamiento frágil y necesario. «No voy a ponerle en peligro», agregó Mateo. «Quédate y no abras la puerta por nadie». La frase quedó suspendida entre ellos. Como si un latido la hubiese tomado en sus manos, la dicha de la casa tembló. Lucía asintió. No porque confiara ciegamente, sino porque en ese gesto había algo de elección. Quedarse para recobrar fuerzas, o lanzarse tras un hombre que intentaba salvarla. Si esta historia te atrapa, quédate conmigo hasta el final. Lo que ocurre a continuación cambia todo. Mateo montó a Trueno y dejó a Santo en la sombra del establo con la carta que llevaría al alguacil. Una nota corta, precisa, pidiendo la presencia de Tomás y de 2 testigos. No era prudente confiar en mensajeros de plaza. En situaciones tan tensas como las que se viven en la frontera, una carta llevaba la misma carga que un juramento. El mensajero, en este caso, sería el fogoso animal conocido por su resistencia. El crepúsculo engulló los contornos. Mateo se alejó por el camino de la loma, con la respiración clavada en la nuca, con la conciencia de que cada paso suyo era una apuesta. La posta de Tomás quedaba a 1 hora y media, si el viento ayudaba.
Ir y volver con prontitud era esencial. Tenía la idea de no separarse demasiado, de no dejar a Lucía con más tiempo para que la desesperación llamara por sí sola. Pero hay cosas en el oeste que se despiertan por la mínima señal. El humo de una lumbre, el tintineo de una herradura o la ausencia repentina de una persona protectora. Lo que Mateo no imaginó fue que esa súplica, ese no me sigas, iba a encender la atención de quienes no esperaban sino la oportunidad. Cuando Mateo cruzó el baño de luz que dejaba la última casa del rancho, alguien en la sierra divisó el movimiento. Quizá fue Rusk. Quizá fue alguno de los hombres que servían a Hollis y que no hacían distinción entre el deber y el capricho. Vieron a un hombre irse a caballo con la caja de la ley en la mano, y su conclusión fue terrible y simple. Ahora Lucía quedaba sola. El regreso de Mateo debía ser rápido. Montó a trueno con la sensación de que el tiempo era una cuerda que se tensaba. A mitad del camino, escuchó detrás de sí el retumbar de cascos que venían en su dirección, y el hombre tuvo la certeza de que alguien más, con intención, había notado su partida. Apretó las riendas. El paisaje se vino abajo como si quisiera cerrar los ojos. Mientras tanto, en el porche, Lucía sintió la primera presencia externa de la noche, el chirrido de ruedas, el polvo que traiciona la llegada de hombres a caballo. Alzó la cabeza y vio sombras llegar. No fue la primera vez que su cuerpo reconocía el peligro, pero sí fue la primera vez que el peligro miraba directo a la puerta de su casa. Rusk apareció al pie de la escalinata, con Hollis detrás, y otros hombres que traían consigo la gravedad de la obediencia. Sus rostros eran una mezcla de insolencia y cálculo. «Ábrela», ordenó Hollis con voz compuesta. «No queremos guerra, solo reclamamos lo que es nuestro por contrato». «Aquí no puede entrar cualquiera», respondió Lucía, y su voz no era la de una mujer indefensa, sino la de alguien que, en su silencio, había aprendido a defender su nombre. La valentía no siempre es grito, a veces es la firmeza de un borde de falda. Rusk sonrió, un gesto que olía a palo y que no prometía nada bueno. Se acercó con pasos largos, como quien no conoce el valor ajeno. Lucía se quedó junto al umbral, con las manos debajo de la mesa como quien sostiene una tabla rota. Sí, estaba asustada, pero había algo más, la decisión de no dejarse transportar como cosa. En el instante en que Rusk extendió la mano para tomarla, Mateo corrió hacia la casa como si el suelo le marcara la velocidad de un juramento. Santo relinchó. Trueno clavó los cascos. Mateo cayó del caballo a 2 pasos del porche, y antes de que las manos de Rusk rozaran la tela de la falda, el disparo partió el aire. No fue un disparo destinado a matar. Fue uno que encontró el muslo de Rusk según lo planeado por un viejo instinto de defensa. Detener, no aniquilar. El hombre cayó con un ruido que fue más que dolor. Fue sorpresa y cólera convertidos en un solo sonido. La sangre manchó la pavimentación de tierra con una mancha oscura que no necesitaba más explicación. Rusk maldijo con voces que partían en 2 la noche. Hollis, blanco como si le hubieran arrancado la piel, dio un paso atrás y sintió que la coordinación de su mundo, esa que se medía en sellos y firmas, empezaba a resquebrajarse por un ruido que no cabía en sus papeles. Mateo se quedó con el rifle en la mano, respirando con la fuerza de quien conoce la medida justa entre deber y exceso. No celebró el golpe, no sonrió. Había en su mirada el temblor de quien supo que había cruzado una línea, pero que lo hizo por parámetro de lo que es justo, proteger a otro ser humano. «No busco sangre», dijo Mateo, y su voz fue como una piedra colocada sobre algo frágil. «Váyanse, vayan con sus papeles si quieren, pero no se lleven a nadie hoy». Hollis midió la escena con la frialdad que da la desesperación. Su primera reacción fue reclamar legalidad, pero la legalidad, por una noche, pareció tener menos fuerza que el riflezo de un hombre que defendía a quien había cobijado. Los demás hombres retrocedieron, no por moralidad, sino porque la ley de las balas y la rapidez había marcado su territorio. Rusk, retorciéndose, se puso de pie con ayuda, la camisa pegada a la piel por la sangre, maldijo, escupió. Hollis comprendió entonces que había perdido el control de una situación que para él siempre había estado medida por contratos. Echó una última mirada a Lucía, a Mateo y al porche. En sus ojos se dibujó un juramento que no era de justicia sino de venganza. «Esto no termina aquí», advirtió Hollis con voz que apenas sostenía la compostura. «Volveré con quien haga falta. Tiene poco tiempo».
Y en esa amenaza, en esa promesa de retorno que no se atrevía a concretar, pero que flotaba como un olor pegajoso, la noche cambió de rumbo. Los hombres subieron a sus monturas con la lentitud de quien aprovecha cada segundo para enmascarar la prisa. Se marcharon por el mismo camino del que habían llegado, dejando detrás la figura de Rusk, arrastrándose, y la de Hollis, que no quiso mirar atrás. Mateo dejó caer el rifle contra el suelo, más por gesto que por necesidad. Las manos le temblaban. Lucía corrió hacia el herido y, sin dramatismo, clavó la mueca de aquellos que han aprendido a tocar la carne sin juzgarla. No hubo celebración. La casa volvió a retomar su ritmo, pero con un latido nuevo: la incertidumbre. El disparo había puesto en movimiento algo más viejo que la furia. Había despertado la atención de vecinos, de curiosos, de los que en el pueblo toman posiciones cuando la ley se tambalea. Esa noche, después de vendar la herida con manos que habían aprendido rudimentos de curación en la sierra y de dejar a Rusk con un trozo de paño apretado, Mateo se sentó frente al fogón y miró a Lucía. Ella lavaba una cazuela con movimientos precisos. La acción parecía banal, pero en ella había la ceremonia de volver a lo cotidiano como acto de resistencia. Mateo pensó en Tomás Ríos, en la ley que podría llegar montada en una placa y no en papeles. Pensó en que la calma, muchas veces, es el costurón que sostiene el día siguiente. Al amanecer, el rancho se despertó con el rumor de gente que pasaba. Vecinos miraban desde sus cercas con la curiosidad de los pueblos, donde las noticias se propagan y se encienden como brasas. Alguien había visto las huellas. Alguien más había oído el disparo. Mateo no podía confiar exclusivamente en que Hollis se marchara. Sabía que aquel hombre tenía recursos. Dinero, testaferros, la capacidad de invocar la ley a su favor y con ella la posibilidad de hacer desaparecer testigos. Si la ley volvía sin testigos que respiraran justicia, Hollis tenía más herramientas que un fusil. Por su parte, Lucía no era ahora el mismo cuerpo que alguien pensaría que era fácil de poseer. Había un nombre reclamado, una voluntad que se iba poniendo firme con actos pequeños. Remendar su ropa, montar a Canela por un rato, dar de comer a Santo con las manos que antes temblaban. La casa empezó a convertirse en escuela de rehacer, una pátina de prácticas diarias que parecían hechas de seda y hierro. Y Mateo, que había pedido no ser seguido, ahora entendía que la súplica había sido la chispa que movió al mundo alrededor. Su partida había forzado la mano de los hombres que esperaban aprovechar cualquier vacío. Aquella mañana, cuando el sol rompía como una moneda caliente en el horizonte, se oyó un ladrido distante. Alguien llegó al rancho, un hombre del pueblo, con la cara curtida, traía noticias. Tomás se entera, dijo. La posta no era rápida, pero la posta era segura. Tomás Ríos no venía con papeles, sino con la autoridad que respeta la presencia de testigos y la obligación de investigar. Mateo percibió en la llegada del mensajero un alivio moderado. La ley tenía su ritmo, pero venía. Sin embargo, Hollis no había desaparecido. La sombra de su amenaza se mantenía como una mala cosecha que todavía no se ha recolectado. Si el disparo había detenido por el momento la intención inmediata de llevarse a Lucía, había sugerido al mismo tiempo que las cosas podían pasar a un nivel de escalada. Se podían usar armas legales, se podía recurrir a otros hombres, se podía enviar a alguien con más recursos. La herida de Rusk era una prueba, y además un rastro que señalaba una alteración del equilibrio. No hay regreso fácil cuando los egoísmos legales quieren imponerse. Esa tarde, Mateo y Lucía arreglaron juntos la casa. Mateo colgó un tablero nuevo en la cerca para que Trueno y Canela no se escaparan. Lucía estrenó la costumbre de poner una taza de agua al lado de Santo. Fueron acciones mínimas que, sin embargo, tuvieron la virtud de reconstruir una pared interior. La confianza en lo cotidiano. Fueron también gestos que molestaron a Hollis, porque lo que él quería era que todo volviera a su órbita anterior. Gente que se pudiera mover como piezas sin nombre,
Al caer la tarde, cuando la luz se estiraba en un halo rojizo, Mateo vigiló el camino. Había una certeza que no se podía desmentir. Cuando una casa protege a alguien, el tiempo se vuelve un vigilante, se debe mantener la mirada atenta. A lo lejos, en la loma, apareció una figura que no se correspondía con los acostumbrados paseantes. Un carruaje sin caballos a la vista, con hombres cubiertos por capas. Hollis no regresó solo. Regresaron sombras que no hablaban de papeles, sino de intenciones. Mateo apretó la daga al costado, cogió el rifle y se quedó a la espera. Lucía, por su parte, se colocó junto al umbral, como si la puerta fuera una segunda piel. El viento sopló, y entre sus dedos trajeron la idea de que algo se había despertado, que ya no era únicamente la furia de los hombres, era el principio de que la comunidad tendría que decidir si inclinarse hacia la indiferencia, ese tribunal oculto que prefiere mirar hacia otro lado, o hacia la responsabilidad, que es pesada y incómoda. En el rancho, la tensión aumentó sin alardes. No hubo gritos, no era necesario. Las miradas ya decían lo que las manos luego dirían: prepararse para resistir, esperar la llegada de quien traiga orden. Mateo recordó a quienes en la comarca habían hecho lo correcto sin buscar gloria, Tomás Ríos entre ellos. Creyó, con una mezcla de fe y cálculo, que la ley vendría. Pero sabía también que la ley, muchas veces, llega según el tiempo que otros le permiten comprar. Cuando el crepúsculo se hizo noche cerrada, y las luces del porche fueron las únicas que rompían la negrura, una sombra mayor se aproximó por el sendero. No era una figura sola, sino un conjunto que hablaba con el lenguaje de la amenaza. Los cascos eran una batería que anunciaba intenciones que no se andaban con rodeos. El corazón del rancho latió con fuerza. La bala que había partido la noche anterior era más que una anécdota, era una definición. Había despertado algo que no debía. No el demonio de la violencia por la violencia, sino la atención de unos hombres que no toleran ser contrariados, y también la alerta en aquellos que no permiten que su vecino sea tomado como trofeo por el motivo equivocado. Eso era lo que se había movido en la llanura, el vaho de la venganza y el eco de la solidaridad. Mateo, con el rifle en las manos y los dedos apretando la madera conocida, supo que aquella noche decidiría más cosas de las que cualquier papelería firmada alguna vez podría. El porche se convirtió en un teatro de silencios. Lucía, con la espalda recta como quien no olvida su nombre, sostuvo la mirada de los que venían. En la penumbra, las risas secas de la gente de Hollis se escucharon como una promesa. El viento llevó hasta el rancho esa oración maldicha, el deseo de arrebatar. Mateo no apartó la vista. Sabía que por delante tenía el deber de aguantar hasta que la ley, esa que Tomás representaba, fuera capaz de sostener la verdad más que los papeles. Y mientras la noche cerraba su manto, algo lejos en la carretera se movió otra vez. Un paso que podía ser el de quien viene a traer orden, o el de quien viene a confirmar que, en el oeste, los papeles a veces se escriben con manos que miden la fuerza y no la justicia. La noche obligó a los hombres a desacelerar sus voces. Las risas de la partida se diluyeron en la distancia y quedó, sobre el porche, un tiempo que olía a pólvora y a café frío. Mateo cerró la puerta con manos que no habían dejado de temblar y apoyó la espalda contra el marco, como quien permite que el mundo vuelva a poner el peso en su sitio. Lucía, con paños en las manos, siguió el gesto hasta que la casa volvió a adquirir su antigua simpleza. 2 tazones, una lámpara, una manta al borde de la cama. Ninguno de los dos habló mucho aquella noche. Había palabras que ahora serían testigos y otras que debían conservarse. Al alba, cuando la niebla todavía besaba la tierra y las huellas de la noche eran apenas surcos borrosos, llegó el primero de los vecinos. El hombre vino a pie, con las botas embarradas y la respiración corta por la prisa. Traía en la voz la certeza de que algo debía hacerse. Tomás ya sabe, dijo sin más, y eso fue suficiente. El rumor se esparció como se expanden las brasas. Por fin la posta había recibido la nota. Por fin, Tomás Ríos sabía. Tomás no era hombre de estruendo. Apareció a caballo, con la placa que no exhibía como trofeo sino como deber. El metal golpeó la luz del sol en un destello sobrio. No llegó con un séquito de gentes curiosas. Trajo consigo a 2 ayudantes del pueblo y la compostura lenta de quien sabe que su oficio es restaurar equilibrios.
Se presentó en el porche con la misma discreción con la que uno entra en una iglesia, serio, sin aspavientos, con los ojos puestos en la mujer que esperaba. «Señor Calder», dijo, y saludó con un gesto que era más reconocimiento que protocolo. «Vengo por lo que ha pasado, traigo testigos y palabras que pesan». Mateo le explicó, con la misma mesura con la que explica el funcionamiento de un viejo molino, lo sucedido la noche anterior. La visita de Hollis, la insistencia de los papeles, el retroceso de Hollis ante la presencia de la ley y el disparo que había marcado la frontera entre el instinto y la excepción. Tomás escuchó, a veces haciendo preguntas, otras solo asentando. No había prisa moral en él, solo el ritmo de quien entiende que las pruebas son hilos que deben tejerse con paciencia. No voy a permitir que alguien que actúa con papeles por delante arrastre a una persona como si fuera mercancía, afirmó Tomás. Dame los nombres, dame lo que viste, dame la dirección del campamento, y que nadie salga de aquí hasta que yo dé la orden. Esto no es un asunto para manos solitarias. Con esa claridad que es la brújula de su oficio, Tomás pidió a Mateo que no se moviera y que guardara silencio. Llamó a 2 hombres más del pueblo y formó una partida. Antes de partir, miró a Lucía como se mira a quien ha sufrido, pero no por lástima, con la gravedad de quien reconoce la agencia que queda por recuperar. «Voy a llevar esto como corresponde», prometió. «No estás sola». La partida cabalgó hacia la sierra al mediodía, siguiendo las huellas que las ruedas y los cascos habían dejado. El aserradero, sin mapa, no era una fábrica con pórticos elegantes, era un conjunto de chozas, viejas máquinas de serrar y una pequeña explanada donde hombres vivían y trabajaban lejos de ojos curiosos. Hollis, orgulloso de su disfraz de legalidad, confiaba en que la distancia y la sombra de la sierra bastarían para proteger sus negocios. El campamento olía a resina y a heno viejo. Al acercarse, Tomás ordenó silencio y desplegó lo que en su época y en su forma eran equivalentes a un mandato. Testigos que habían declarado en la posta el interés de las autoridades locales y la documentación que legitimaba la intervención en nombre de quienes podían ser violentados. No llevaba consigo la pompa de la ciudad, llevaba la certeza de que la ley, cuando se presenta con gente y testigos, tiene un cuerpo que pesa más que la carpeta de un abogado. La primera entrada fue prudente. Los hombres se movieron como quien entra en una casa ajena, sin aplausos, con cuidado de no convertir la sorpresa en excusa. Al pasar cerca de las chozas, ojos asombrados y manos encallecidas se asomaron. Entre la maleza, voces calladas y temblorosas se convirtieron en pruebas que Tomás escuchó una a una. Había quienes daban nombres, quienes hablaban de promesas rotas, de sueldos jamás pagados, de amenazas contenidas en miradas y golpes. No eran relatos forenses, eran la música simple del dolor cotidiano. Cuando llegaron a la choza principal, las cosas se tensaron. Rusk, pese a sus heridas, no estaba ausente. Las cuerdas de la lealtad lo mantenían en su puesto. Tenía la mirada de los que consideran que el castigo se aplica por derecho propio. Hollis apareció con la misma compostura de siempre, la carpeta abierta dentro de su mano como si fuese un escudo. Tomás, con voz firme, enunció la razón de su presencia, presentó lo que era necesario, la voluntad de las personas, la sospecha sustentada por testimonios y el interés de las autoridades que procuraban el orden público. Pidió que los retenidos saliesen, que se presentasen quienes eran responsables del campamento y que se mostraran las pruebas de contrato. La escena se desarrolló con la tensión de quienes saben que las cosas pueden inclinarse en cualquier dirección. Hollis intentó dibujar una defensa con el fino hilo de sus palabras, documentos, servicios, acuerdos, pero la diferencia entre un contrato y una cadena existía en los ojos de quien había mirado a los hombres y mujeres detrás de las puertas. Algunos se negaron a hablar. Otros, liberados por la presencia de la ley, se atrevieron a nombrar los abusos. Había niños, al menos 2, que miraron como si descubrieran por primera vez que la vida podía tener otra forma fuera de la sombra de la sierra. Tomás ordenó un registro. Las chozas fueron abiertas con respeto, los baúles revisados y las cajas que contenían los papeles fueron sacadas a la luz. Los sellos de Hollis, que tanto habían valido en los despachos, quedaron al descubierto. Cláusulas escritas con una gramática que confundía obligaciones con sumisión,
cuentas presentadas como deudas imposibles, contratos que usaban las palabras trabajo y voluntad en un sentido que terminaba por despojar de la dignidad. La gente del pueblo, presente en calidad de testigos, leyó en voz alta fragmentos que eran, en el fondo, confesiones estampadas, firmas que podrían haber valido para un contrato, pero que en la práctica habían sido herramientas de coerción. La orden de Tomás fue clara: quien hubiera retenido a alguien contra su voluntad debía ser puesto a disposición del juzgado. Las personas halladas en situación de servidumbre o que no pudieran demostrar que estaban allí por propia elección serían liberadas y llevadas al pueblo. Los documentos que avalaban prácticas punibles quedarían confiscados como prueba. Esto desconcertó a Hollis, que había calculado la distancia como escudo y la ley como algo que podía convocar a su favor en su despacho, no en la tierra. La reacción no fue pacífica del todo. Hubo voces que se alzaron en protesta, en defensa de lo que consideraban un orden. Rusk, con la mano apoyada en la culata de su arma pese a la herida, intentó imponer la violencia en la forma que conocía. El enfrentamiento que siguió fue breve y crudo. Gritos, un par de empujones, un disparo al aire como advertencia. Tomás no buscó la batalla. Sus hombres redujeron a los que ofrecieron resistencia y la fuerza de la ley, una fuerza que se sostiene en la palabra de muchos, fue suficiente para limpiar la explanada del aserradero. En ese registro apareció algo que no esperaban: una pequeña puerta que conducía a una cabaña oculta, donde vivían mujeres en condiciones de servidumbre. En una esquina, un niño dormía junto a una manta sucia. Fueron liberados con manos temblorosas y miradas turbias por no saber que la libertad tenía olor propio. Tomás mandó traer una carreta para trasladarlos y dispuso que la mujer curandera del pueblo les echara una mano. Entre los archivos incautados, además de lo habitual, había facturas que mostraban transferencias de dinero inexplicables y cartas que documentaban pagos a funcionarios lejanos. La red de complicidades no era solo de tinta, era de favores y miedo. Hollis, al verse acorralado, intentó la maniobra habitual del que no desea perder su mundo: promesas, sobornos y la acusación de que todo había sido malentendido, pero la evidencia y la presencia de testigos no dejan tanto margen al encanto. El hombre comprendió que su carpeta ya no era el pasaporte que había imaginado. Con la noche acercándose y la posibilidad de detenciones inminentes, hizo lo que muchos hacen cuando la ley empieza a mirar demasiado de cerca: buscar la escapatoria. Antes de que Tomás diera la orden definitiva de prender a quienes habían infringido la ley, Hollis aprovechó un descuido para apartarse con un criado y ensilló un caballo. No huyó en medio del pueblo, se fue por un atajo que conocía, hacia caminos con menos vigilancia y con la certeza de que el mundo permitía ciertas fugas a quienes tenían recursos. Rusk, que aún sangraba por la herida vieja del muslo, no tuvo la fuerza para seguirlo. Fue reducido y llevado esposado. Algunos de los que antes habían obedecido sus órdenes ahora le escupían el desprecio que antes nadie les permitía. Hollis dejó atrás, sin saberlo del todo, una estela que no podía borrar: firmas confiscadas, cartas incriminatorias y la memoria de quienes habían sido liberados. No resultó una detención total, pero sí un golpe a la maquinaria que había permitido la explotación. A veces la ley no cae con la misma contundencia de un relámpago. A veces avanza como la marea que lleva y trae cosas hasta que algo queda al descubierto. Esa tarde, la marea cargó con papeles y nombres. La vuelta al rancho fue un tránsito silencioso. La carreta con los liberados se arrastró por el camino, guiada por hombres que, por primera vez, vieron en los ojos de esas personas algo que no podía comprarse ni firmarse: voluntad. Llegaron al pueblo, donde Tomás dispuso camas, comida y el testimonio de quienes habían escapado de la sierra. Había quienes necesitaban curas, quienes pedían solo un lugar para sentarse sin que nadie los mirara, con la propiedad de quien espera pago. La administración local, con la prudencia que imponen los pueblos pequeños, buscó soluciones. El juez convocó una sesión. Los vecinos ofrecieron trabajo y un sitio para empezar de nuevo. En los días que siguieron se montó un procedimiento que no fue relámpago ni farsa. Se hicieron declaraciones, se juntaron firmas, se presentaron pruebas. Rusk fue llevado al juzgado con la camisa manchada y la mirada sucia de quien creyó que la violencia era moneda corriente.
Otros hombres que trabajaban bajo contratos dudosos fueron llamados a responder. Hollis, sin embargo, no fue encontrado. Su fuga complicó las cosas. Hubo que dictar medidas en ausencia y un proceso de requisitoria para dar con él. Los papeles confiscados, empero, hablaban, mostraban la red que permitía que la explotación se disfrazara de legitimidad. Legalmente, el resultado fue una mezcla de victorias y frustraciones. Algunos de los ejecutores de la violencia fueron condenados o multados. Otros quedaron en juicio pendiente por falta de prueba cabal. Hollis, acusado en ausencia, vio parte de sus bienes embargados, pero no todos los resquicios de su poder se pudieron quitar con firmas. La justicia, en aquel tiempo y lugar, trabajaba con los ritmos de la distancia y la economía. No era perfecta. Sin embargo, para las personas liberadas y para Lucía, el avance no fue pequeño. Había un reconocimiento público, testigos que habían hablado y la posibilidad de que la violencia no volviera a ser cubierta por la formalidad de un sello. Mientras todo eso se tejía en el pueblo y en el juzgado, en el rancho la vida fue retomando sus pasos lentos. La casa recuperó la costumbre de las mañanas, pan en la mesa, humo que subía del fogón y la presencia de Santo que se movía sin prisa. Lucía no volvió a ser la mujer que había llegado hecha fragmentos. Era ahora alguien con tareas y decisiones. Aprendió a coser con paciencia y un día, temblando pero con firmeza, remendó por sí misma la falda que llevaba la primera noche. Fue un gesto pequeño y enorme al mismo tiempo. La ropa reparada era el indicio visible de una voluntad que se recomponía. El pueblo, que observó y también se miró a sí mismo, ofreció espacios de trabajo. Una viuda que tenía una pequeña tienda pidió a Lucía que le ayudara con las cuentas y el tendedero. Otra mujer la invitó a aprender a curtir cueros. La vida práctica fue la medicina más eficaz. Dar de comer a Santo, regar el jardín, preparar un tazón de cacao para un niño que ahora la miraba con otros ojos. Todo ello restañaba el alma con la paciencia de lo cotidiano. Mateo, por su parte, no volvió a ser el hombre que se miraba con abandono. La experiencia lo había puesto en el centro de algo mayor. Ya no era solo quien cerraba su puerta, sino quien había encendido una lámpara para otros. Su sentido de protección se amplió hasta integrar a Tomás, a los vecinos que habían salido a testificar y hasta a aquellos liberados que venían a buscar un lugar donde reposar. No buscó recompensa. Aceptó gestos de gratitud con la misma calma con que antes aceptaba la lluvia. Empezó a reparar el corral con manos más firmes. En su mirada había menos desdén por la gente y más costumbre de la compañía. Hubo días en que la memoria volvió con pesos inesperados. Lucía se despertaba a veces con la respiración entrecortada, como si la sierra todavía murmurara en sus oídos. Mateo aprendió a no pedir explicaciones. Ponía la taza de café, encendía una luz y se sentaba cerca. Las pequeñas rutinas, repitió varias veces, son el dique que impide al río desbordarse. Así, el hogar fue volviendo a su antiguo latido, pero con una costura nueva. Ahora había palabras para decir que algo había sucedido y que habían resistido. No todo quedó resuelto. Hollis estuvo durante meses en paradero desconocido. Aparecieron pistas aquí y allá, rumores de que había tomado un barco hacia la ciudad, noticias de que alguien que lo conocía lo vio en una casona lejos del condado. El hecho de que la ley hubiera embargado parte de sus bienes dejó claro que sus días de impunidad podían haber mermado, pero también que las estructuras que permiten la explotación no se deshacen de la noche a la mañana. Aún así, la ausencia del hombre no fue un triunfo menor. Su fuga obligó a que otros hicieran algo que, a menudo, se elige no hacer: mirar. En el pueblo, la reacción fue diversa. Hubo quienes defendieron una actitud de cautela, no meterse en asuntos ajenos, y aquellos que, al ver las cosas con claridad, entendieron que la indiferencia es una forma de complicidad. Las conversaciones en el portal de la cantina cambiaron. Se hablaba del aserradero, de las cartas incautadas y de la obligación de estar atentos. Tomás, en su modo austero, impuso un nuevo estándar. La presencia de la ley podía proteger si la comunidad le ofrecía testigos y no silencio. Los meses afectaron también la manera en que Lucía se veía a sí misma. No fue una recuperación instantánea, la restauración
Fue una serie de pequeños actos cotidianos que la devolvieron a la trama de la vida. Aprendió a montar a caballo sin miedo, empezó a acompañar a Mateo a revisar la cerca y un día atendió a un niño del pueblo con tanta naturalidad que la gente dejó de verla como alguien a proteger y empezó a verla como alguien capaz de cuidar. Fue un paso sutil y decisivo. Recuperar la agencia no significa olvidar lo que pasó, sino encontrar en actos propios la posibilidad de actuar de nuevo. Un invierno, después de la primera cosecha, hubo una fiesta modesta en la plaza. No fue un júbilo desmedido, sino una reunión donde se habló de cosechas y de reclamos, de cómo había cambiado el pueblo. Lucía asistió acompañada de Mateo y de Santo, con la mirada más abierta y la falda remendada que se lucía como una bandera de lo resistente. La gente la miró y murmuró en voz baja: «Ahí va quien encontró su nombre». No era la voz de lástima, era la de la admiración. Mateo, que alguna vez había pensado que su vida podía caber en la medida exacta de su rancho, empezó a frecuentar más la plaza. Hablaba con Tomás, con los hombres que habían ayudado en aquella tarde, con mujeres que le daban gracias por haber protegido a Lucía. En su pecho no había vanidad, había un reconocimiento. Su vida había recuperado sentido en la medida en que le había impedido a alguien desaparecer por obedecer una firma. La justicia siguió su proceso con sus propias limitaciones. Algunas condenas se dictaron, otras causas quedaron abiertas por la ausencia de Hollis. Las cartas confiscadas sirvieron para que se entendiera la magnitud del esquema. No era un hecho aislado, sino parte de una red. Eso motivó que el juez local, presionado por la evidencia y por la presión de la gente, inicie averiguaciones más amplias. No todo sería perfecto, pero el primer paso había sido dado, la verdad había sido nombrada y los nombres tenían consecuencias. Con el tiempo, la casa en el rancho se llenó de nuevos objetos. Una pequeña mesa que alguien donó para el comedor, una manta de lana que una vecina cosió para Lucía. Los animales, que siempre fueron testigos silenciosos, retomaron sus rutinas. Santo envejeció sin perder su calma. Trueno volvió a relinchar con la fuerza de quien no conoce la derrota. Esas cosas simples, que parecían insignificantes, hablaban de la restauración que no se mide en juicios sino en días vividos. La última escena que quedó en la memoria de los que fueron testigos directos fue, sin grandilocuencia, la más sencilla. Una mañana de primavera, Lucía montó a Canela y se fue sin compañía por el sendero que llevaba al pueblo. No marchó con prisa, caminó como quien conoce el seguro de su propio cuerpo. Invitó a un niño, el que había sido rescatado, a subirse adelante. El niño rió y señaló algo en el camino. Al volver, se detuvieron en el porche. Mateo salió a recibirla. Se saludaron como dos que saben el valor de estar vivos y de no ceder el nombre a nadie más. Esa imagen, de 2 tazas sobre la mesa y una lámpara encendida al caer la tarde, resume lo que quedó tras la serie de hechos que empezaron con la súplica: «No me sigas». La frase, pronunciada en la puerta, fue a la vez pedido y señal. Despertó algo que no debía. La furia de unos hombres que no toleran que se les contradiga y al mismo tiempo despertó algo necesario en otros: la conciencia colectiva, la presencia de la ley y la responsabilidad de aquellos que, hasta entonces, preferían mirar hacia otro lado. En otras palabras, la súplica fue la chispa que hizo visible aquello que muchos quisieron mantener en penumbra. No todo se resolvió en la instantánea de un disparo, ni en el relato escrito sobre un escritorio. Hubo días de fatiga, de documentos que se perdían, de esfuerzos incompletos. Hubo también momentos de ternura que sanaron más que cualquier veredicto. La vida demostró ser una suma de actos pequeños: el coser una falda, preparar un tazón, llevar a un niño a la escuela. Estas acciones, repetidas, hacen más que cualquier proclama. Mateo lo comprendió cuando, una noche, dejó la lámpara encendida en la mesa y se fue a dormir con la paz que da saber que, por una vez, no ha cerrado la puerta para silenciar a otro. Para Lucía, la restauración fue lenta pero real. Aprendió a mirar a los hombres a los ojos, a decir su nombre sin esperar permiso, a construir un porvenir hecho de cosas simples y dignas.
Para Mateo, fue redención en la medida en que volvió a confiar en la compañía humana y en la fuerza de las pequeñas acciones. Para la comunidad, fue la lección de que la justicia, cuando se ejerce con testigos, puede superar las trampas de la apariencia. En el fondo, lo que verdaderamente despertó fue la conciencia que el oeste tiene de sí mismo, la facultad de elegir entre la indiferencia y la respuesta. La súplica en la puerta no solo protegió en el momento, obligó a que otros se movieran, que la ley se presentara y que la red de impunidad se exhibiera con todas sus costuras. Esa acción fue, paradójicamente, tanto una invitación a la prudencia como una llamada a la responsabilidad. Al final, la casa quedó con la puerta abierta, no por descuido, sino por decisión. Lucía dejó colgadas en el tendedero sus telas limpias. Mateo puso otro manojo de leña junto al fogón. La lámpara, cuando la noche caía, seguía encendida a la espera de quien pasara. El viento, que siempre había sido voz y rumor, ahora parecía acompañar con menos secreto y más compañía. A veces, al doblar la tarde, se oían las risas en la distancia, un eco de la vida que vuelve a su cauce. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que crea en la fuerza de las pequeñas acciones y suscríbete para escuchar más relatos donde la dignidad se defiende con hechos. Porque en el oeste, como en cualquier parte, una frase susurrada en la puerta puede cambiar el curso de muchas vidas, y lo que despierta puede ser tanto peligro como la propia esperanza que nos obliga a actuar.